Bueno, el título de esta conferencia es Innovar en Educación, Recursos Educativos Abiertos más Realidad Aumentada. Dentro de lo que son las tecnologías emergentes, en el caso de realidad aumentada, uno lo que puede ver es que es una tecnología que permite combinar objetos del mundo real con objetos generados a través de un dispositivo, como puede ser una computadora, una tablet o un celular. En este caso, la característica principal es que ambos objetos coexisten en el mismo espacio. Uno podría ver en la foto que presento en esta diapositiva un niño que está interactuando con un dinosaurio. El dinosaurio no es una imagen estática, sino que es un objeto real que puede ser manipulado. Otra tecnología muy actual es la realidad virtual. En este caso, la diferencia con la realidad aumentada es que el usuario se encuentra totalmente inmerso en un entorno que es virtual. En el caso de la realidad mixta, que es una tecnología que se usa mucho en la actualidad, lo que hace es combinar estas tecnologías, tanto realidad aumentada y realidad virtual, aprovechando el potencial que estas dos tecnologías ofrecen. En el caso de la realidad virtual, se necesita un dispositivo específico para poder acceder a ese mundo virtual. Hoy en día, en el mercado existen un montón de dispositivos que se podrían llegar a utilizar. Yo en mis proyectos utilizo un dispositivo de cartón, que es el que se ve en las fotos, que es el que se usa mucho en educación por su fácil manejo y por otro lado porque son más económicos en comparación a otros, pero uno podría ver en el mercado que existe una gran variedad de dispositivos que se podrían llegar a usar. En el caso de estos dispositivos que uso, que son los de cartón, yo lo que hago es agregarle unos auriculares, porque la idea en la realidad virtual es que intervengan todos los sentidos para darle más realismo a eso que están viendo. Por lo general, para poder trabajar con realidad virtual, uno necesita de un visor y en algunos casos estos visores también requieren de un celular, que es el que tiene instalado el software de realidad virtual. Hay dispositivos más avanzados en los cuales ya viene todo incluido en el visor y no requieren de los celulares. En el caso de los dispositivos que se usan para realidad virtual, se requiere que posean como característica acelerómetro y giroscopio. En el caso del trabajo que vengo desarrollando a través de investigación y proyectos de extensión, por ejemplo, he podido aplicar lo que es realidad virtual en enero de este año al desarrollo de dos aplicaciones. Una es un paseo en una isla que hay acá en Neuquén, que es la isla 32, y es un paseo donde se ofrece la navegación a través del uso del dispositivo de realidad virtual. Otro de las aplicaciones que he desarrollado tiene que ver también con el recorrido, es una aplicación de ecoturismo, donde los participantes o los usuarios de esta aplicación pueden hacer un recorrido virtual a través de esta isla 132 con el objeto de descubrir las aves que allí anidan. En la realidad aumentada, según Ronald Azuma, que es uno de los autores que más ha trabajado también en este tema al inicio, se requiere la combinación de objetos reales con información sintética, o sea, con información virtual. También se tiene que ofrecer interactividad en tiempo real. La característica es que los objetos virtuales están registrados en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me muevo,
en la aplicación que yo estoy usando, ese objeto virtual también se va a mover en relación a mi posición. Tomando un informe de un reporte que es EduTrends con respecto a lo que es realidad aumentada y realidad virtual, uno puede ver que ya hay antecedentes del uso de esta tecnología desde el año 1901. En este caso, tiene que ver con un cuento donde un niño podía llegar a usar un dispositivo, en este caso sus anteojos, para ver la calidad moral de las personas. Si uno también analiza la línea de tiempo, también ese término de realidad aumentada aparece en 1990 y tiene que ver con un ingeniero de la Boeing que lo usaba para proyectar información virtual sobre unos planos de cableado para lo que es la construcción de aviones. En el cine, uno vio esta tecnología en películas como Terminator y Robocop en el año 1980. En el caso de Terminator, tenía la posibilidad de visualizar a una persona y ver en ese momento detalles sobre esa persona, si era la persona que estaba buscando, la distancia en la cual estaba, en este caso estaba visualizando un robot, así que les decía cuál era el modelo del robot. Siguiendo con esa línea de tiempo, algo importante fue en el año 2009 el surgimiento de unas librerías de ArtToolkit que son de acceso libre, son librerías que permiten generar contenidos de DRA utilizando lenguajes de programación como lo son el Java y el C++. Ya en el año 2016, esta tecnología tal vez se hizo un poco más visible con la llegada del juego Pokémon Go. En la realidad aumentada tenemos diferentes tipos de realidad aumentada. Por un lado, la que está basada en marcadores. Tal vez los códigos que ustedes más conozcan son los códigos QR, porque hoy en día se los puede ver, tiene mucha aplicación, por ejemplo, en la información de la FIP, en la etiqueta, ya se ve en la etiqueta de la ropa, en los productos de consumo en un mercado. Está el código QR, que es un código bidimensional. Por otro lado, están otros marcadores, como el que se ve con la palabra IRO, que en este caso, estos primeros marcadores lo que buscaban eran figuras asimétricas, porque en este caso la computadora tiene que reconocer los 4 lados de la figura para poder proyectar el objeto, de acuerdo a la posición del usuario. Entonces, por lo general, esos primeros marcadores, como necesitaban contraste, eran en blanco y negro, asimétricos, y con la característica de que para poder ser visualizados con facilidad, tenían que ser marcadores relativamente grandes, donde grandes pueden ser de 15 centímetros por 15 centímetros. Cuanto más grande es el marcador, más lejos puedo estar de la cámara. Si es muy chico, yo tengo que acercarlo más a la cámara para que pueda ser visualizado rápidamente. En el caso de las figuras, estas primeras figuras, había una proporción que había que respetar, que el cuadrado blanco, por ejemplo, tenía que ser el 50% del cuadrado negro. Con el avance de esta tecnología, también como marcador uno puede usar un objeto real, como podría ser un jarrón en un museo, la parte de un esqueleto. Aparte de tener tecnología de realidad aumentada basada en marcadores, uno puede encontrar la realidad aumentada basada en geocalización. En este caso, la característica es que uno requiere de determinados elementos como son tener un GPS en el dispositivo que uno utiliza, una brújula y un acelerómetro.
Este último es el que permite identificar la orientación y el ángulo que tiene el dispositivo que se está utilizando. Todo esto es requerido para poder proyectar ese objeto virtual en relación a la persona que lo está trabajando. Como ejemplo de realidad aumentada, uno podría llegar a ver en el uso de, por ejemplo, para el uso de museos, lo que puede ver en este caso, esa vértebra es un modelo 3D de una vértebra de un dinosaurio encontrado en el Chocón, acá en Neuquén. En este caso, se utilizó una aplicación de realidad aumentada para poder mostrar la vértebra y fácilmente mostrar las partes de esa vértebra, con la facilidad de manipulación que da en este caso el objeto 3D a través del marcador que estoy usando. Puede ser que uno vea el marcador, eso depende del objeto que uno está desplegando. Por ejemplo, en la calavera, uno ve el marcador y la calavera sobre él. O puede ser que el marcador esté totalmente escondido, como se ve en la figura geométrica. En este caso vamos viendo la aplicación, ¿no? Por un lado, para lo que puede ser medicina, trabajar los huesos, el sistema óseo. Por otro lado, lo que podría ser el trabajo en un museo, poder mostrar partes de los fósiles encontrados con información y que los usuarios puedan manipular esos objetos fácilmente. Por otro lado, para lo que es el trabajo en matemática. En el caso de geocalización, el ejemplo tal vez que uno podría llegar a conocer es el de Pokémon Go, donde uno a través del celular, según la orientación del celular, iba indicando las posiciones donde iban apareciendo estos animalitos. ¿Cuáles son los requisitos que tengo dentro de un sistema de realidad aumentada? Lo principal es la combinación, entonces, entre un objeto real y el objeto que se genera por la computadora. En esta imagen uno puede ver una persona que está pintando un dibujo y el pájaro virtual que está combinado con esa mano que se aprecia con el marcador. Entonces los requisitos son disponer de una pantalla, o sea que el dispositivo que yo voy a usar tenga una pantalla que me permita visualizar esa combinación de objetos reales y objetos sintéticos. Una cámara web, que la cámara web es la que va a captar ese marcador que yo voy a usar, que como dije antes podría ser el código QR, un código que podría llegar a tener otra imagen alusiva al objeto que voy a representar, o podría ser un objeto real. Y por supuesto necesito tener el software de realidad aumentada instalado en el dispositivo. La ventaja que tiene la realidad aumentada es que es una tecnología que se puede usar tanto en una PC como en dispositivos móviles como pueden ser celulares y tablets. ¿Cuáles son los requisitos? Aparte de tener pantalla, cámara web y el software instalado, necesito tener por lo menos 2 GB de memoria RAM, porque los objetos 3D, que por lo general se utilizan, ocupan mucha memoria. Entonces, mínimamente tendría que contar con 2 GB de RAM en la memoria. Y en cuanto a la capacidad, por ejemplo, en algunos dispositivos se pide, por ejemplo en el caso de Android, se pide tener instalada una versión específica de ese Android para poder trabajar con realidad aumentada. Esas características por lo general están especificadas en el software que uno quiere instalar para trabajar. También necesito, como mostré antes, determinados activadores que son los que van a permitir la interacción entre el software, ¿sí?, y el usuario. Entonces, ¿cómo trabaja la realidad aumentada? Un sistema de realidad aumentada, por lo general, consta de 6 pasos. Por un lado, tengo la cámara, que es la que va a permitir captar ese marcador, en este caso, en este diagrama, o el objeto que voy a estar enfocando. Por otro lado, la pantalla, que es la que va a reproducir esa combinación de objetos reales con los objetos virtuales, ¿sí? Por otro lado, necesito, cuando yo enfoco ese marcador,
necesito mostrar la información virtual. Ese elemento virtual puede ser un elemento multimedial, como podría ser un texto, puede ser una animación, puede ser un video, un audio y también un objeto 3D. No necesariamente en la realidad aumentada todo tiene que ser un objeto 3D. Se puede trabajar con videos, animaciones y texto como cualquier otro sistema. Depende de lo que se intente realizar a través de ese software, ¿no? Necesito un dispositivo entonces que tenga un procesador y memoria de acuerdo a lo requerido en el software que yo estoy intentando instalar. En el caso entonces de las marcas, uno podría pensar en que esa marca podría llegar a ser un código QR, otro dibujo específico, o podría ser entonces un objeto real que es el que va a permitir esa interacción. Y por otro lado tengo el usuario. Una de las ventajas que tiene este sistema al trabajar con estas marcas es que yo podría trabajar de forma colaborativa, es decir, podría tener muchos usuarios con diferentes marcas interactuando a la vez en un sistema de realidad aumentada. En mi experiencia, llevando esta tecnología a la escuela, por ejemplo en el caso en primaria donde uno trabaja con niños, por ejemplo en jardín, yo dejaba directamente el dispositivo, la cámara, y los niños lo único que hacían era elegir la tarjeta que se estaba definiendo para el software, y enfocar directamente en la cámara, es decir, ni siquiera tocan el dispositivo. Y se podía trabajar entonces con varios niños a la vez, dando esta posibilidad de colaboración. Dentro de lo que es software de realidad aumentada podemos encontrar, por un lado, programas que son de autor. Estos programas, por ejemplo, para PC, algunos tal vez los han sentido nombrar, como son Aumentaty, Quadernia, WILAR. Son software que permiten crear aplicaciones de realidad aumentada mediante la asignación a determinados marcadores de elementos virtuales. En este caso, por ejemplo, en el caso de Aumentaty, es un software que se puede instalar en Windows, viene directamente para Windows con una licencia educativa y trabaja con 20 marcadores que ya están especificados, es decir, esos marcadores son los que vienen y no los puedo modificar. La nueva versión de Aumentaty, que se llama Creator, está disponible para trabajar también con aplicaciones móviles. En ese caso, da la posibilidad de definir una serie de marcadores de acuerdo a las imágenes que uno quiera elegir, es decir, que no son imágenes fijas. En el caso de Quadernia, da la posibilidad de trabajar con un marcador que ya viene especificado en Quadernia y lo que permite es generar una aplicación web de realidad aumentada. Es muy interesante. La única desventaja que le veo a veces es el tema del tiempo que lleva la generación de esta página web de realidad aumentada. En el caso de WILAR, es un software pago. Viene una versión gratuita de unos días, pero en este caso la desventaja que tiene es que es un software que tiene una licencia. Se puede encontrar la aplicación de WILAR, que es la que permite crear la aplicación de realidad aumentada, y por otro lado se puede encontrar también visores de realidad aumentada, que esos sí vienen con una licencia que permite su uso. En el caso de dispositivos móviles, hoy en día se puede encontrar una gran variedad de aplicaciones para trabajar con Android o iOS. A veces la desventaja es que la aplicación que tal vez está en Android no está disponible en iOS y viceversa. También otra desventaja es que muchas aplicaciones perduran solo un tiempo, es decir, hay muchas aplicaciones que son gratuitas, pero no tienen mucha duración en el tiempo. En el caso de programación con realidad aumentada, como ya había comentado antes en la línea de tiempo, las librerías ArtToolkit permiten el trabajo con esta tecnología a través de lenguajes como son Java, C++, y también se puede llegar a trabajar con Python. Para el caso de aplicaciones móviles, el software que se está utilizando mucho en la actualidad
es Unity con una serie de librerías que son las que permiten el trabajo con realidad aumentada y realidad virtual. Este Unity tiene una versión gratuita para su instalación. Por lo general, estas aplicaciones vienen con una versión gratuita de instalación y a lo sumo se agrega librerías que son pagas. En el caso de recursos digitales de realidad aumentada, hemos desarrollado, en el marco de uno de los proyectos en lo que dirijo, una aplicación para el trabajo en nave de la isla 132. Esta aplicación está disponible para Android en Google Play. Requiere de una versión de Android mayor a la 4.4. En este caso, si bien lo que ustedes pueden ver son marcadores con formas de código QR, esos códigos no se pueden visualizar con el lector básico de código QR, sino que se usó como marcador un código QR. Pero para poder leer ese código se necesita instalar la aplicación de Aves. Esta aplicación permite el trabajo con esos marcadores. En la actualidad se está usando por la Subsecretaría de Turismo de acá de Neuquén para unos paseos que se hacen en la isla 132, unos paseos guiados. Lo que hacen los guías turísticos es colocar estas marcas en determinadas partes del paseo de la isla. Los participantes de ese paseo lo que hacen es descargar la aplicación y al visualizar la marca pueden ver el ave que anida por lo general en ese lugar. Esta aplicación también se puede usar con otro recurso digital educativo que hemos realizado, en el cual también este recurso lo llevamos a la escuela, donde los niños pueden ver las aves y conocer un poco más de esas aves que habitan en esta isla que está tan cercana a sus domicilios. Estos recursos están licenciados con una licencia de Creative Commons, donde se permite su reuso, también se permite la edición para generar nuevos materiales. En el caso de recursos digitales educativos, también hemos desarrollado un prototipo de un software. Sobre este software se está trabajando para trabajar temas de la provincia de Neuquén. Por lo general, en la escuela primaria, el tema de Neuquén es un contenido que se da en 4º grado, cuando está también la promesa, la bandera. En este caso, lo que se logró en el software, además, es un video al autor del escudo y de la bandera de Neuquén, que es Aldo Mástice. Se logró un video, el cual está enlazado a este software. Este sistema combina, por un lado, el trabajo con marcadores. ¿Por qué? Porque cuando uno, a través de este software, enfoca la bandera de Neuquén, se activa el video con la explicación de cómo fue creada la bandera. Cuando se enfoca el escudo de Neuquén, pasa lo mismo. Aparece el video explicando cómo se logró ese escudo que fue diseñado en el año 1958. Y también trabaja con geocalización, es decir, si a través de este software uno, por ejemplo, mira hacia determinada posición, va a indicar en un mapa cuáles son los lugares que aparecerían. Por ejemplo, en nuestro caso, colocamos ubicación sobre los volcanes, el tema de represas, lugares turísticos y demás. Obviamente es una base de datos que va creciendo. En el caso de esta aplicación, para su desarrollo usamos un SDK de Wikitool. En este caso es con licencia educativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros pudimos desarrollar el software, pero si uno quisiera, por ejemplo, que este software estuviera disponible para descargar en el Play Store, tendríamos que pagar una licencia para eso. WILAR es un software que fue utilizado en el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación. Esta página actualmente no está actualizada, es decir, una página que cuenta con un montón de objetos que han sido desarrollados, pero he visto que todavía no han hecho alguna actualización. En este caso, en este sitio, se ofrecen marcadores para poder trabajar con WILAR determinados temas correspondientes a biología, matemática, química y arte.
Los objetos que están enlazados a los marcadores provistos están hechos con flash, es decir, se permite el trabajo con animaciones. El software Builar, el visor, está licenciado, es decir, que uno puede descargarlo de esta página, utilizarlo y distribuirlo. Lo mismo pasa con los marcadores, las escenas de realidad aumentada y los objetos realizados. Tiene una licencia que permite su uso, su distribución, el compartir por igual. En el caso, por ejemplo, de matemáticas, uno podría llegar a ver el trabajo con los cuerpos sólidos, algo que es muy común en la escuela primaria. También mencionaba el uso de códigos QR. Los códigos QR surgen en el año 1994 para el trabajo en la industria automotriz, como un recurso que permitía acceder rápidamente a información, a mucha información de los modelos que se estaban trabajando. ¿Qué nos permite hacer un código QR? Nos permite llamar a otro móvil, nos permite desplegar un texto, enviar un evento, enlazar la información de una página web, enviar una clave Wi-Fi, enviar un correo, por ejemplo, un correo, un mensaje que uno tiene armado por defecto, enviar la ubicación, una ubicación, enviar mensajes. En este caso, por ejemplo, uno podría pensar, ¿qué pasa con una imagen o con un video? ¿Se puede guardar una imagen o un video en un código QR? No, no se pueden guardar. La única forma de trabajar con imágenes, con video o con audio sería enlazar una página que contenga ese elemento. En el caso de los códigos QR, se pueden trabajar en dispositivos móviles y en PC también. Para poder trabajar con estos códigos, uno requiere de dos tipos de aplicaciones. Por un lado, los generadores de los códigos y por otro lado, el lector del código. Hoy en día, si uno pone el lector de códigos QR en Internet, van a aparecer más de 500 aplicaciones que permiten hacer ese trabajo porque es un código que se está usando mucho, como dije antes, en distintos ámbitos. Nosotros tenemos aplicaciones online para poder generar el código, para poder leerlo, y por otro lado aplicaciones que uno podría llegar a instalar en la PC, como podría ser QR Code Studio, que es una de las que se podría hacer. La misma aplicación permite generar el código y leerlo. Pensando en los recursos educativos abiertos, y los 5 principios básicos en la publicación abierta, que son que yo pueda reutilizarlo, distribuirlo, generar un material nuevo, ¿sí? Teniendo esas premisas, en el marco de los proyectos de extensión en los que he trabajado, hemos podido desarrollar juegos de mesa, apuntes, trabajos, o sea, usamos estos códigos en trabajos prácticos, infografías didácticas. Por ejemplo, en el caso de diseños de juegos de mesa, desarrollamos 4 juegos para el trabajo con códigos QR en educación. En el caso de estos juegos, tanto los tableros como las tarjetas, reglamentos y demás están licenciados para que puedan ser distribuidos y también para que puedan ser utilizados para generar material nuevo. En el caso de matemáticas es un juego que está planteado para el trabajo con los diferentes niveles educativos, porque uno podría usar este tablero para el nivel primario, el nivel secundario o la universidad. Lo único que cambian son las tarjetas, que son las que plantean el problema que uno debe resolver. En el caso de matemáticas, por ejemplo, uno puede trabajar con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, o también trabajar con sistemas de medidas y resolución de problemas. En el caso de problema hemos trabajado mucho el tema de pensamiento lateral. Uno puede ver también, me he centrado en el caso de Neuquén porque pude observar que el material que se usa en las escuelas es muy escaso, y siendo en este caso nuestra provincia, me pareció importante
desarrollar recursos educativos, en este caso es abierto, para que puedan ser usados en las escuelas y estos juegos también puedan ir creciendo a lo largo del tiempo. En el caso del juego de Neuquén, uno, por ejemplo, podría llegar a trabajar con personajes de Neuquén, que pueden ser poetas, en este caso también aparece el creador de los símbolos provinciales, pueden ser también escritores, músicos. En el caso también, una posibilidad es el trabajo con opciones de turismo en la provincia, con historia, con monumentos, relieve, clima de la provincia, flora y fauna. Y entonces a través de una opción lúdica uno puede llegar a trabajar estos contenidos en el aula. La forma de trabajar con estos recursos en el aula siempre va a variar de acuerdo a la intención pedagógica que docente en ese momento. O sea, estos juegos se prestan como iniciación al tema, se prestan también como un cierre del tema o para en algún momento evaluar los contenidos aprendidos. Otro de los juegos desarrollados tienen que ver también con Neuquén y solamente centrados en lo que es la flora, el clima, el relieve de la provincia. Todos los tableros han sido diseñados con herramientas de software libres, que les voy a comentar más adelante, con esta posibilidad de que son imágenes que pueden ser retomadas y modificadas. En el caso de los códigos QR, ustedes van a observar diferencias entre los códigos que uno puede ver en esta diapositiva. En este caso hay algunos códigos que son más densos que otros. Eso tiene que ver con la información que uno está guardando. En el caso de estos juegos, yo prioricé el trabajo con texto porque muchas veces en las escuelas nos encontramos que no hay conexión a Internet. Entonces, para salvar esas situaciones, lo que se hace es, y también para fomentar el uso del celular en el aula, lo que se hace es instalar un lector de código QR, que una vez instalado después no requiere tener internet, y esas respuestas a estas preguntas que se plantean en el juego están dadas a través de un texto y en algunos casos un enlace para ampliar la información dada. Uno puede ver en estas tarjetas que uno podría plantear un problema, en algunos casos damos a elegir entre distintas opciones, podría ser una respuesta donde tengan que ordenar, por ejemplo, en el caso de los volcanes de Lanini, Domuyo y Tromen, se les pide ordenar estos volcanes por las alturas, es decir, que uno podría pensar para estos juegos determinadas formas de presentar estas preguntas, opciones para la respuesta y obviamente un código que permita mostrar esa respuesta con diferentes medios como pueden ser el texto, imágenes o videos. ¿Qué se necesita? Entonces, cuando uno se dispone a elaborar un recurso educativo, por un lado, cuando voy a seleccionar un recurso, yo tengo que tener los permisos que me aseguren no infringir los derechos de autor. Y en el caso de los juegos, por ejemplo, eso tiene que ver con los iconos que estoy utilizando, con las imágenes que utilizo de fondo, con la información que yo agrego en esas tarjetas. Entonces, para eso uno puede recurrir a distintos repositorios que nos van a permitir contar con un abanico de recursos como pueden ser iconos, imágenes, ilustraciones, videos, animaciones. También tengo una gran variedad de objetos, de repositorios de objetos 3D. Y en el caso de aplicaciones para poder trabajar, por ejemplo, como en este caso estos juegos, con imágenes gráficas, uno cuenta con software libre, como son GIMP y Inkscape, que son dos aplicaciones que permiten el trabajo con imágenes. En el caso de la segunda, permite el trabajo con imágenes y elementos como objetos. El que alguna vez trabajó con la aplicación gráfica CorelDRAW, en este caso Inkscape sería el CorelDRAW y GIMP sería el Corel Photopaint. También necesito, como estoy diciendo, con la realidad aumentada uno puede llegar a trabajar con marcadores que enlazan a determinados contenidos como pueden ser un texto, una imagen, un video, una animación u un objeto 3D,
también necesito contar con herramientas que me permitan la creación y edición de objetos 3D. En este caso existen herramientas libres para el trabajo con objetos 3D. Uno puede, por ejemplo, trabajar con la aplicación Blender, que es una aplicación que podría, si bien tal vez es para personas que tengan un conocimiento más avanzado en lo que es la parte gráfica, son software que uno podría llegar a instalar, que tiene la licencia que permite su trabajo. En el caso de multimedia, para poder trabajar estos juegos que les mostré, yo recurrí a la página de Flaticom, se llama, donde uno puede encontrar un montón de iconos vectoriales. ¿Qué son los iconos vectoriales? Son imágenes que pueden cambiarse en su tamaño y en su forma y no se pierde la definición. Esas imágenes vectoriales son las que se trabajan con el software Inkscape. También uno tiene disponible una gran cantidad de otros iconos que son los que se podrían llegar a utilizar en el momento que uno quiera desarrollar un recurso educativo. En el caso de imágenes, videos, hay una gran cantidad de repositorios que se podrían llegar a utilizar. Yo, por ejemplo, acá muestro uno de Intef, que tiene banco de imágenes y sonidos que son gratuitos también. Y en el caso de objetos 3D, un repositorio con el cual suelo trabajar es Poly, que tiene muchos objetos que pueden ser también editados. En el caso, por ejemplo, de la NASA, también ofrece un repositorio de objetos 3D licenciados para su trabajo en el aula. Los beneficios que aporta esta tecnología en el trabajo en educación es que podría ayudar a reforzar el aprendizaje y motivar a los estudiantes. Por ejemplo, cuando uno usa objetos 3D o animaciones, se puede mejorar ayudando a la experimentación. Por ejemplo, en el sitio de Catedu, que es el que le mostré, en las aplicaciones que tienen que ver con la parte de geología, se ofrecen toda una serie de recursos que tienen que ver con los movimientos tectónicos. En este caso, por ejemplo, uno puede ver las fallas con animaciones, que esto es un tema que tal vez muchas veces les cuesta ver a los niños o aprender con los recursos tradicionales. En este caso, se ofrecen animaciones donde se pueden ver las distintas fallas, cómo trabaja, o en el caso del volcán. Todo eso se puede ver con una animación que por lo general ayuda a que los niños puedan entender mejor los conceptos que se están brindando. También esta tecnología ofrece metáforas de interfaz que permiten el trabajo con la manipulación de información. Se pueden manipular los objetos físicos de una manera mucho más simple, es decir, uno, por ejemplo, en el caso de los marcadores, si el marcador apunta al hueso del cuerpo humano, uno podría manipular esa información de una manera más intuitiva, permitiendo en este caso que esa transición entre el mundo real y el virtual sea de manera natural. En el caso de las interfaces de realidad aumentada, como también había comentado antes, facilitan el trabajo colaborativo. Y se puede aplicar esto a diferentes ámbitos. Yo hasta el momento lo he podido aplicar en educación. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de museo, donde la idea es que todos los elementos, por ejemplo, que pueden estar ocultos tras una vitrina, puedan ser manipulados por los participantes o por los visitantes de ese museo. En el caso del museo en el que estoy trabajando, es un museo que tiene piezas arqueológicas que datan del año 1700, por lo que me fueron contando. Entonces, en este caso, por ejemplo, puntas de flecha, también tiene que ver con el tema de jarrones que hacían en ese momento. Todos esos objetos que hoy en día están detrás de una vitrina, a través de la realidad aumentada, nosotros lo que vamos a hacer es que se puedan manipular y que puedan verse más cerca, ver sus detalles a través del uso de la realidad aumentada. En el caso de turismo, lo hemos usado, como les conté antes, para el trabajo en la isla 132, en esta primera etapa, con el recorrido de aves. Por ejemplo,
ahora se está usando la aplicación para mostrar las aves migratorias. Bueno, y en el caso de turismo, con las aplicaciones de realidad virtual desarrolladas, también podemos ver un paseo en bicicleta por la isla 132 y un paseo en bote. En el caso de medicina, actualmente estoy trabajando en un proyecto donde la idea es el desarrollo de objetos 3D, de partes del cuerpo que van a ser utilizadas para la materia anatomía. Esto va a ser, el material que desarrollemos va a estar disponible no solamente para la Facultad de Ciencias Médicas, sino también como va a estar licenciado, va a poder ser un material que va a ser disponible para todas las personas que requieran utilizarlo. La facilidad que da esta tecnología para el trabajo es muchísima, y aparte, como fui mostrando en la presentación, en el caso, por ejemplo, de medicina, la ventaja que vamos a tener es poder que los alumnos de la materia anatomía puedan seguir trabajando con modelos 3D de partes del cuerpo que son requeridas para el trabajo en esa materia. Hoy en día, por ejemplo, una limitación que tienen es que esos elementos solamente se preparan para una clase y una vez que termine esa clase ya ese material no está disponible. Entonces, con el trabajo que vamos a hacer mediante el escaneo de esos elementos y la generación de objetos 3D, la idea es la generación de una biblioteca de esos objetos para que puedan estar disponibles para su uso. En el caso de medicina también estamos trabajando en la generación de una aplicación de realidad virtual para trabajar un quirófano virtual. Esto está pensado para el trabajo, para la preparación prequirúrgica de pacientes. En nuestro caso nos estamos centrando en pediatría. También otro de los recursos que estamos desarrollando con medicina y con un hospital de acá de Neuquén es la generación de libros aumentados. En este caso, los libros aumentados, por un lado, son parecidos a los libros tradicionales con elementos que van a permitir la interacción con los pacientes que estén leyendo esos libros. En este caso, los cuentos aumentados van a servir para preparar a los pacientes ante una operación quirúrgica. Los libros están siendo desarrollados en este momento y estimamos que van a estar disponibles a mediados del mes de septiembre. Como tendencias pedagógicas, uno puede ver que estas tecnologías pueden ser utilizadas, incorporadas a nuestros materiales educativos, haciendo que esos materiales evolucionen. Por ejemplo, como puede ser el caso de los libros aumentados, estos libros que permiten la interacción con otros elementos. Siempre pensando que en el caso de los libros aumentados nosotros no trabajamos solamente con objetos 3D, sino que trabajamos con video, animación y sonido también. Nos permiten generar experiencias de inmersión. En el caso, por ejemplo, de realidad virtual, uno de los temas que más me piden para trabajar es el tema de células. Por ejemplo, con las aplicaciones de realidad virtual uno podría ver las células de cerca, ver en detalle. El tema del sistema solar es algo que por lo general se trabaja con realidad virtual en las experiencias que estamos desarrollando. Todo lo que tiene que ver con cuerpo humano, ustedes piensen que a través de la realidad virtual uno podría hacer un viaje a través del interior del cuerpo humano y ver, por ejemplo, cómo funciona desde adentro el corazón. Se pueden trabajar desde una opción lúdica, como estos juegos de mesa, que se pueden desarrollar. En nuestro caso lo hemos desarrollado para el trabajo de contenido de Neuquén, matemática. Hemos desarrollado también un juego para los sistemas del cuerpo humano, todavía no lo hemos probado en la escuela. Pero uno podría pensar que son muchísimas las opciones que uno tiene para desarrollar la opción lúdica a través de estas tecnologías. Obviamente es un aprendizaje que está basado en la experimentación. En el caso del museo, por ejemplo, nosotros vamos a ofrecer un recorrido virtual a través del museo. En el caso de anatomía, en el trabajo que estamos haciendo, el recorrido va a ser en el quirófano para mostrar los
distintos elementos que un paciente puede llegar a encontrar. En lo que es educación, uno puede pensar esto que comentaba antes, ¿no? El tema, por ejemplo, realidad virtual hemos usado en un 6º grado para mostrar cómo es una mina desde adentro. O sea, con realidad aumentada, con las aplicaciones de realidad aumentada mostrábamos los distintos elementos que uno podría llegar a encontrar, metales, cómo es su consistencia, su característica además, y por otro lado, con la realidad virtual, hacíamos que los alumnos se introdujeran en una mina y pudieran experimentar la sensación de estar dentro de esa mina. En el caso de aprendizaje móvil, la ventaja que uno tiene es que estas aplicaciones pueden ser utilizadas en cualquier momento, es decir, que no solamente en el momento en que uno está en la clase, sino que después se sigue trabajando con estas aplicaciones, con lo cual ayuda a que ese escenario de aprendizaje se vaya extendiendo. Obviamente, pensando en lo que es educación, tal vez en la educación más universitaria, uno podría pensar en las opciones de aprendizaje semipresencial, ¿no? Esto de decir que uno puede integrar los recursos de realidad aumentada y realidad virtual al material que uno utiliza en clase, como podrían ser los trabajos prácticos, los apuntes que se le dan a los estudiantes, y de esa manera ayudar a lograr la comprensión o mejorar la comprensión de esos contenidos que uno está trabajando. A modo de conclusión, en este caso uno podría pensar que se logra un refuerzo de la atención, o sea, de las personas que están utilizando o que están trabajando con esta tecnología de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a que uno trabaja con todos los sentidos y que en muchos casos se necesita generar una respuesta que es inmediata. Por ejemplo, en el caso de realidad virtual, el tema de cuando uno tiene que activar alguna opción. Como toda tecnología, produce un efecto positivo en la motivación, pero no hay que dejar de lado que siempre cada recurso que uno lleva al aula tiene que tener un sentido pedagógico, es decir, toda tecnología que nosotros llevemos seguro que va a lograr la motivación. El tema es, ¿qué hacemos nosotros con ese recurso en el aula? Llevar un recurso tecnológico para suplir lo que uno hace con un libro de texto no tiene sentido si con ese recurso no se está logrando mostrar algo diferente. Entonces, los recursos tecnológicos van a ayudar a motivar a nuestros alumnos, pero hace falta una propuesta pedagógica que realmente logre esa integración del recurso para ayudar a que esos aprendizajes sean significativos. Estas tecnologías, principalmente en la realidad virtual, logran que los estudiantes se puedan sumergir en un mundo con información que para ellos en este momento es información más tangible, es información que les permite la experimentación. Pero por supuesto entonces también tenemos que pensar y tomarnos un tiempo para elegir los recursos que nosotros llevamos al aula. Sobre todo pensar si yo estoy pensando que estos recursos mis alumnos se los van a llevar para seguir trabajando, tienen que ser recursos que tengan una licencia que permita eso, una licencia que permita su distribución, que permita su uso y que permita que ellos también puedan hacer, distribuir esos mismos recursos a sus compañeros para poder seguir trabajando. Es decir, nosotros también nos tenemos que centrar en los recursos que les damos a nuestros alumnos y las licencias que tienen esos recursos. A través de estas tecnologías, uno puede lograr que la adaptación a los diferentes estilos cognitivos y formas de aprender, esa es la posibilidad que nos dan estas tecnologías. Porque al trabajar también con aplicaciones móviles, uno podría llegar a trabajar esos contenidos en el tiempo que uno tiene disponible, a su ritmo. Siempre lo importante es que cuando yo trabajo con estas tecnologías,
y como dije anteriormente, pensar que estas tecnologías, algunas van a estar disponibles para un tipo de dispositivo y otro no, yo también tengo que conocer los dispositivos con los que trabajan mis estudiantes antes de proporcionar un recurso para trabajar, ¿sí? Es decir, si yo voy a trabajar con una aplicación de realidad aumentada en un dispositivo móvil, tendría que asegurarme que esa aplicación funcione tanto en Android como en iOS. Y si no es así, bueno, ver de qué manera todos pueden llegar a trabajar con esa aplicación y que nadie se sienta discriminado en ese momento, ¿no? Lo mismo con realidad virtual. Realidad virtual es una tecnología que se está usando en las escuelas todavía no tanto porque, como dije antes, se necesita tener un visor, un celular específico para poder trabajar. Entonces, en nuestros casos, nosotros en los proyectos en los que trabajo llevamos aplicaciones de realidad virtual. Como tenemos 4 visores con esos celulares, lo que hacemos por lo general es dividir y el trabajo en grupos, es decir, uno tiene que tener presente al momento de elegir un recurso, si se cuenta con los dispositivos como para que todos puedan disfrutar de esa experiencia. Bueno, espero que todo lo abarcado en esta conferencia les haya resultado interesante, que si no conocían sobre estas tecnologías pueden investigar un poco más y llevarlas al aula porque realmente son tecnologías con las cuales se puede lograr mucho hoy en día. Y por supuesto, quedo a disposición para todas las consultas que ustedes me quieran hacer llegar. Les dejo mis datos y bueno, y estoy preparada para las preguntas que me quieran hacer. La pregunta de Mariela Daniela Tizoco, ¿se pueden llegar a pensar algún tramo de las prácticas también desde este lugar, ya que el tema de las prácticas profesionales es muy complejo desde la educación a distancia? Bueno, habría que ver, ¿sí? Porque en este caso, bueno, como todo recurso, o sea, se podría pensar, por ejemplo, en el caso de las prácticas profesionales, tal vez algunos aspectos uno podría llegar a abarcarlo con las aplicaciones de realidad virtual, donde uno puede a través de la realidad virtual mostrar un escenario y que el estudiante pueda sacar conclusiones a partir de ese escenario. Por ejemplo, prácticas profesionales ¿desde qué disciplina? Para pensar un poco más. María Daniela, ¿en qué disciplina estás trabajando? Ahí me dice. Por ejemplo, en el caso de las prácticas profesionales, para el tema de medicina se está usando bastante esto. ¿En la universidad lo aplicás con tus alumnos? Sí. Como todo, o sea, por ejemplo, en el caso yo en mis materias justamente trabajo en materias que son tecnología informática aplicada a la educación. Y por lo general, sí, trato de aplicarlo todas las veces que pueda. Pero bueno, también voy a esto, o sea, siempre el tema de ver los recursos con los que se cuentan en el aula. Mira, me pasó una vez en una situación en una escuela, en un secundario, que cuando voy a dar mis exposiciones, por lo general yo tengo algunos recursos del proyecto, pero muchas veces voy con mis recursos. Entonces, en ese momento tenía mi celular, que es un iPhone viejo, es un iPhone 6 que
que lo tengo ahí con el tamaño y todo, y no lo voy a cambiar porque en realidad es el tamaño exacto para los visores. Y me pasó esto de decir, claro, yo en ese momento no tenía un celular Android para mostrar la aplicación. Esto fue en el comienzo, ¿no? Es decir, ya fui aprendiendo eso. Pero lo que me pasó es esto, fui a un colegio donde los estudiantes se notaban, estudiantes de situaciones económicas no muy buenas. Entonces, lo primero que me marcaron es, claro, esto es para la gente que tiene un dispositivo iPhone, si no, no lo podemos usar. Y la verdad que eso me quedó grabado de tal manera que hizo que tuviera hincapié en esto, es decir, cuando voy a ofrecer recursos, hacerme toda una investigación de los recursos que puedo usar, buscar las alternativas, porque no hay peor cosa que uno que sienta que ese recurso no lo puedo utilizar, que es para otro, ¿sí? Entonces, cuando lo aplico con mis alumnos, o sea, yo lo aplico para mostrar el potencial de la tecnología en las materias de tecnología informática. A través del proyecto, de los proyectos de extensión y los otros proyectos que tengo esa posibilidad de llevarlo a otras áreas. Por ejemplo, en el caso, bueno, de los proyectos que tengo con la escuela primaria y escuela secundaria, es buscar esos contenidos que son a veces muy difíciles de trabajar. Por ejemplo, el cuerpo humano. En el caso del cuerpo humano, llevo unas aplicaciones donde uno puede ver el corazón muy real, que es el corazón ese que tengo puesto en la primera diapositiva de la exposición. A través de una tarjeta, cuando obviamente que yo hago que esa tarjeta los alumnos se la coloquen en el lugar del corazón y demás, aparece un corazón 3D que late, y ese recurso lleva a que, por ejemplo, los chicos lo primero que hacían era comparar, cuando se ponían esa tarjeta, iban probando el corazón, era comparar si alguno tenía el corazón más grande que el otro, si la seño tenía el corazón más grande que los chicos. Cuando tenían la tarjeta se ponían a saltar para ver si el corazón latía más rápido. Fíjese la cantidad de cosas que uno puede ir generando en el recurso. Que tal vez si uno después lo trabaja con un material como un libro y demás, no da para todas esas preguntas. En el caso, por ejemplo, de mostrar el sistema óseo, la cantidad de huesos que uno tiene, porque yo lo que observaba era que en el material que se da por lo general son fotocopias donde o sea, no están todos los huesos. Entonces, cuando uno lleva la aplicación donde muestra el esqueleto completo, ve las partes, cada hueso que compone el cuerpo humano, verlo de cerca, ¿no? Me parece que ahí es donde uno puede ver el potencial de esta tecnología, ¿no? Que puedan manipular los órganos, ver los órganos de cerca del cuerpo humano. En el caso, por ejemplo, algo que me llamó la atención y que me pedían los docentes eran recursos para trabajar el relieve. Yo digo, pero qué raro, porque uno puede, si va a la cordillera, puede llegar a ver las montañas, en Mendoza que tienen las montañas también, y sin embargo a veces cuesta que ellos puedan ver esas diferencias en el relieve. Entonces, llevaba tarjetas donde una tarjeta era un valle, otra era una montaña. Obviamente que con el paso del tiempo uno va encontrando recursos más interesantes. Pero, por ejemplo, lo que había visto era que no había un mapa 3D, un objeto 3D de Argentina, entonces eso me llevó a hacer un objeto 3D para mostrar el relieve y que los alumnos pudieran ver las diferencias en ese relieve. En el caso de matemáticas, con geometría lo hemos trabajado mucho. La verdad que a veces de acuerdo a la disciplina, o sea, es como que uno también le va viendo el potencial con la disciplina que uno trabaja, ¿no? Esas posibilidades que da. ¿Cuál es el mayor impedimento o dificultad que has notado en tus investigaciones para la aplicación, un proceso en diferentes niveles, tecnología, formación docente? Bueno, todo eso, todo eso. Porque lo que nos pasa es que muchas veces, al no estar el compromiso de los directivos, esto queda solamente relegado a la motivación que tenga el docente y eso así no se avanza. En los proyectos que nosotros tenemos tres patas. Por un lado, tiene que ver con la experimentación en el aula, en la cual nosotros llevamos todos los recursos, pero previo a eso siempre hacemos una instancia de formación docente. En esta instancia de formación docente les les contamos de qué se trata la tecnología, mostramos una gran variedad de recursos como para incentivarlos después a hacer una experiencia en el aula.
Tecnología sí, el mayor impedimento es el tema de Internet. Y hoy en día la mayoría de las aplicaciones están para trabajar con Internet. Ese es un problema. Por eso esto pensar el código QR con el texto o con buscar recursos que realmente se puedan trabajar y que no requieran de conexión a Internet. Lo que nos pasa con tecnología es que por lo general hemos ido a escuelas públicas, escuelas con gestión privada, escuelas privadas, y te pasa esto, que tal vez la escuela privada tiene el laboratorio, pero no tiene los docentes formados para usarlo, o el docente no tiene ganas de usarlo, es decir, que se limita solamente a trabajar con lo básico. Te pasa después escuelas que no tienen nada, pero que tienen ganas de hacer, entonces a través de una PC y un proyector lográs la experiencia, porque fíjense que en este caso los software que trabajan con estos marcadores, ustedes no alcanzaron a ver los marcadores, pero los marcadores son imágenes que uno puede imprimir, es decir, fíjense, no tengo tanto costo, porque es imprimir el marcador, necesito que esté apoyado en una base sólida, o sea que puede ser un cartón, el cartón que yo tenga, para que, bueno, esa imagen pueda ser capturada fácilmente por la computadora, que se pueda manipular. Entonces, fíjense que de recursos, o sea, no son tan o sea, no necesito tantos recursos. En el caso de los visores, hoy en día hay visores por 300 pesos. Es más, uno si quisiera podría hacer las cajitas, esos visores, pero en realidad me parece que al costo de lo que se puede encontrar hoy en un visor, conviene más invertir en ese visor. Sí, obviamente también va a faltar el celular, pero hoy en día los celulares, a partir ya, por ejemplo, de lo que conozco, ¿no? A partir del Moto G4 ya viene con acelerómetro y giroscopio para poder usarlo. Es decir, los teléfonos hoy en día tienen mayor capacidad en resolución de cámara y demás que hasta una tablet. Yo, por ejemplo, ahora para trabajar estoy pensando más en invertir en celulares que en tablet porque puedo hacer el mismo trabajo y el celular viene con mayor procesamiento, mayor cámara, mayor memoria, si lo comparo con una tablet, con el precio de una tablet, ¿no? Pero sí, todas esas, o sea, hay escuelas en donde el problema es la tecnología, escuelas en donde el problema es que los docentes no tienen intención de formarse, porque nosotros vamos directamente con una capacitación que es gratuita, entregamos certificados y demás. Al principio me centraba mucho en realidad aumentada y realidad virtual, pero claro, cuando yo quería armar un recurso de realidad aumentada, que tal vez requería trabajar con un video o con un audio, me encontraba que con los docentes que no tenían conocimientos en esas herramientas. Entonces, por lo general, en los proyectos damos un curso básico de herramientas que tienen que ver con la edición de texto, video, imágenes, y después por otro lado con recursos de realidad aumentada donde ellos pueden colocarse en un rol de creador. ¿Sí? La idea es que ellos puedan, o sea, no solamente usar recursos, sino que ellos puedan producir sus recursos. Y el tema de las licencias es algo que estamos haciendo mucho hincapié. Estos juegos que yo les comentaba son juegos que están disponibles en nuestra web, tienen la licencia. Ustedes pueden tomar esos tableros, hacer tableros nuevos, lo mismo que las tarjetas. La idea era, son juegos con una idea colaborativa, es decir, que esos juegos vayan creciendo en el tiempo. Y que es lo que perseguimos en los proyectos en los que estamos, es decir, que esos recursos puedan ir creciendo en el tiempo. ¿En qué niveles lo has podido? Bueno, en niveles entonces, trabajé jardín de infantes, trabajé en lo que es primaria con todos los grados, de primero a séptimo grado. En secundario hemos trabajado con primer año, con cuarto año hasta el momento. En la universidad, bueno, con la mayoría de los niveles. Por lo general, realidad aumentada y realidad virtual no están incluidos en la carrera. Yo, no sé si les conté que soy licenciada en computación, ya me olvidé de los que les conté. No están incluidos en la carrera, son temas ya que damos en el posgrado. Entonces, ahora lo que estamos tratando es que, bueno, también dentro de la universidad mostrar estos recursos a través de la difusión que hacemos y tratar de que se vayan usando
en lo posible. Es decir, bueno, o sea, que tenga sentido su uso, vuelvo a lo mismo, o sea, que realmente tenga sentido su uso. En el caso, por ejemplo, universitario, ahora estamos por dar unos talleres para física. Creo que es primer año del profesorado en física. Yo lo trabajo en el profesorado en informática y en el profesorado de matemática en una materia que se llama informática educativa. Y ahora la idea es eh, ofrecer opciones de formación para que, bueno, que se pueda llevar a todos las materias que se pueda, ¿no? Donde realmente tenga sentido utilizarlo. En el caso de nivel terciario no he tenido experiencias todavía, pero habría que ver en qué disciplina querés trabajar, los recursos con los que cuenta la escuela, como para ver qué propuestas se puede hacer. ¿Cuánto tiempo lleva armar un material? Depende del material. Por ejemplo, Augmented Software, que es un software que te permite a través de 20 marcadores que vos puedas enlazarle la información que vos querés. En el caso de primaria, por ejemplo, ese software lo usé para hacer libros de cuentos, es decir, los niños de segundo grado armaron sus cuentos y lo que hice en el proyecto fue agregarle la información para que ellos puedan interactuar con esos cuentos, ¿no? O sea, la interacción se hacía con marcadores que tenían escondido, o un objeto 3D, una imagen alusiva al cuento que ellos habían creado. En ese caso no me llevó mucho tiempo armarlo porque los marcadores ya están disponibles, el software vos lo podés trabajar desde una PC que tenga Windows o una tablet que tenga Windows. Ese software ya no está disponible en su sitio oficial porque ahora hay una nueva versión que yo les contaba que se trabaja con dispositivos móviles, pero yo tengo el software para instalarlo. Así que en ese caso me contactan a mi correo, yo les mando el link para que lo puedan descargar. Armar la experiencia con ese software solamente es buscar los elementos que vos querés asociar a esas tarjetas. Por ejemplo, en unas experiencias que hice en sexto grado con los sentidos del cuerpo humano, lo que hice es que los estudiantes dibujaran esquemas de esos sentidos que les tocaban estudiar, y en vez de, por ejemplo, pararse en el frente del aula con una cartulina, que muchas veces no se lee, no se entiende lo que dice, en este caso la exposición la hacían a través de las tarjetas. Cada vez que enfocaban una tarjeta en la cámara, aparecía el esquema, la imagen que ellos habían hecho, y así lo aprovechaban para dar su exposición, con la ventaja de que podían agrandar esa imagen si hacía falta, o volver a retomar esa imagen si hacía falta hacer algún tipo de comentario. Entonces, los cuentos, o sea, el trabajo con Augmented no te va a llevar mucho tiempo, solamente es buscar esos elementos que vos querés ofrecer para que tus alumnos interactúen. En el caso de códigos QR, es muy sencillo el trabajo. A mí lo que más me llevó tiempo fue, bueno, pensar en el tablero, o sea, buscar una opción de tablero con la que me gustara. Los iconos, como ya puse ahí, los busqué de repositorios libres, algunos los de matemática los armé directamente con la opción gráfica. Y por otro lado, buscar, o sea, armar esas preguntas. Por ejemplo, los juegos, yo los presento como un recurso para que los mismos alumnos puedan hacer ese juego. Por ejemplo, ahora en uno de los cursos que vamos a dar, en un secundario, todavía creo que son alumnos de cuarto año con los que vamos a trabajar, la idea es que ellos hagan su propio juego, que ellos puedan pensar en ese tablero, un tablero que puede ser nada más, un tablero y aparte pensar en esas preguntas. Fíjate que para poder armar esas tarjetitas que están ahí, uno tiene que tener tiempo de investigación para investigar sobre el tema, redactar, o sea, se practica el tema de la redacción porque uno tiene que, o sea, hacer una pregunta que entre en esa tarjeta. La generación de código no te lleva a nada. Lo que sí es importante es pensar qué tipo de respuesta le voy a dar a la persona si yo hiciera un juego de ese tipo, ¿no? Es decir, la respuesta no tiene que ser muy amplia, porque si tiene muchos caracteres esa respuesta, el código te queda muy denso y tal vez te puede llevar a requerir mucho tamaño en su impresión. Pero en ese caso no te lleva prácticamente nada el armado de material. Si vos me lo dijeras en tiempo, no sé, en 2 semanas armé el tablero y las tarjetas. Obviamente que si uno lo hace en forma colaborativa te lleva menos tiempo.
No sé si hay alguna otra pregunta más. Pero bueno, es interesante, son los recursos que actualmente uno hoy puede llegar a encontrar. Hay una gran variedad de recursos de realidad aumentada y realidad virtual. Lo importante es poder conocer sobre estas tecnologías, perderles el miedo, ver que en realidad tal vez con el celular que yo tengo en casa puedo hacer una experiencia. Y bueno, animarse a probar otros recursos. No sé si, Marce, si hay algo más. Si no hay más preguntas, me parece que ya lo damos por finalizado, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco el estar, obviamente quedo a disposición y bueno, y espero que puedan entonces aplicar estas tecnologías muy pronto en sus aulas. ¿Qué recomendás para iniciarse en el tema? ¿Podrías pasar el link? Ah, bueno, no había visto estaba mirando el compartido y no veía las... A ver. Les pongo ahora entonces el link y me ponen lo del link. Bueno, les pongo, está mi correo, les pongo mi correo acá, ustedes me escriben, eso, dejo la diapositiva con mis datos. Bueno, ese es mi correo. Ustedes, bueno, acá está el sitio web. Estamos trabajando en otro sitio de la facultad, pero bueno, este es el que por ahora está todo disponible. En mi canal de YouTube tengo muy poco por el momento, pero sí lo que está interesante es la entrevista al autor del escudo y la bandera de Neuquén, que tuve la suerte de que fuera mi suegro. Entonces, fue hermoso poder hacer esa grabación y que hoy que no está, ese video está disponible para todas las escuelas, ¿no? O sea, lograr un recurso que yo sé que realmente es un recurso importante para nuestros niños cuando tienen que conocer un poco más sobre los símbolos provinciales. Me avisa Marcela entonces que va a crear un foro en el workshop para poder dejar información. Bueno, el video, entonces la grabación va a estar disponible, así que están los datos y bueno, y de estos proyectos que les conté que estoy trabajando, a medida que vaya avanzando, seguro que voy a ir colocando en ese sitio. Para iniciarse en el tema, ¿qué recomendás? Bueno, eh, primero códigos QR, que es muy sencillo de trabajar y tiene muchas posibilidades. Esto es para la pregunta de Marisa. Códigos QR es algo que es muy fácil de usar. En las diapositivas están algunas de las herramientas que te van a permitir generar un código QR. Y lector, hoy en día si vos en tu aplicación móvil pones lector QR, te van a aparecer un montón. La diferencia es que en algunos casos tienen mucha más publicidad que otras. Yo tengo instalado el lector de códigos básicos. Se llama así, lector QR. Es el básico y es el que por lo general uso siempre porque no tiene propagandas y bueno, y ante los links te los muestra enseguida. Te recomendaría eso. Después te recomendaría, según tu temática, buscar una aplicación de las que hay, de las aplicaciones móviles, porque realmente hay aplicaciones muy interesantes.
Hay unas aplicaciones para trabajar con dibujos que están muy buenas, para todos los contenidos. Eh, Te recomendaría eso y bueno, el Aumentate, y que después les dejo, bueno, está mi correo para que me pidan el acceso para descargas. Yo creo que es una de las aplicaciones más lindas con las que he trabajado. Así que te recomendaría esa. Y bueno, por supuesto que vayas al sitio de Catedu. Si están algunos de los temas que se ofrecen allí, es alguno de los temas que vos trabajás, porque realmente tienen animaciones muy interesantes y es muy fácil de trabajar. Bueno, gracias a todos, y bueno, espero que podamos seguir en contacto, porque siempre lo más importante es colaborar y, bueno, compartir las ideas y las experiencias, que es lo que nos ayuda también a crecer. Así que espero volver a encontrarlos y quedo a disposición para todas las preguntas que me quieran hacer, o si quieren que les cuente algo más de alguna experiencia con mayor datos, ustedes me escriben y como ven no tengo problemas para hablar, así que me escriben y podemos seguir conversando sobre el tema.